Queridos amigos, muy buenos días. Hoy domingo 8 de agosto del 2022, la palabra que me ha dado el Señor trata sobre la resurrección de Jesús. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe de principio a fin en todo momento y en todo tiempo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En esta palabra podemos ver cómo María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, se acercan con aromas, perfumes aromatizantes, al sepulcro a donde se hallaba Jesús, quien acababa de ser crucificado y muerto por todos nuestros pecados en la cruz. Jesús, al morir en la cruz, anula el acta de los decretos que nos era contraria, era contraria contra nosotros, y la clavó conjuntamente con él en esa cruz a donde nos libraba de los pecados. Por tanto, él ahí avergüenza principados y potestades, nos dice la palabra, ¿sí? Y nadie debe juzgarnos ni en comida ni en bebida. Él abre camino para poder resucitar luego de estar muertos y darnos salvación y vida eterna. Ellas, al acercarse al sepulcro, ven solamente las ropas que él había tenido puestas, y dos seres con túnicas blancas le dicen: ¿por qué buscan al que está vivo, al que ha resucitado? Y él ya se los había anunciado cuando estuvo con ustedes en Galilea. Es ahí a donde ellas corren y les dice esta versión a los 11 discípulos. ¿Por qué 11 discípulos? Recordemos que el 12º fue Judas Iscariote, aquel que recibió monedas de parte de los del Sanedrín para poder entregar con falsos testimonios a Jesús, y que sea intercambiado por Barrabás, y en vez de Barrabás ser crucificado, sea crucificado Cristo. Pedro, al ir al sepulcro, se maravilla. San Lucas capítulo 24, versículo 36 al 40. Jesús se aparece a los discípulos, es decir, luego de que él sale del sepulcro, se les aparece. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús podía discernir los pensamientos del corazón de los discípulos y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se turban? ¿Y por qué piensan que soy yo un espíritu? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Es decir, miren, tóquenlas. Yo soy en carne y hueso, porque él no resucita en espíritu, él resucita en carne y hueso. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Qué tenía Jesús en las manos y los pies? Las heridas de los clavos que le pusieron en la cruz. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo:
A pesar que los discípulos anduvieron con él 3 años, él les enseñó el camino a seguir. Estuvieron con él y presenciaron las sanidades y los milagros que pudo hacer Jesucristo. Ellos no lo podían creer, estaban maravillados. ¿Tenéis aquí algo de comer?, les dice Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos para que ellos pudiesen creer. Muchas veces el ser humano, si ellos viendo dudan de la existencia de un Jesús vivo, muchas veces nosotros con nuestra boca decimos que creemos en Jesús, pero estamos dudando porque no estamos perseverando tal vez en nuestra oración, en nuestra petición, o que vamos a alcanzar aquella petición, o estamos dudando que si hay un Dios y comenzamos a recurrir otros caminos, que hay un Dios y hay un Jesús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo es la luz que vino a morar entre nosotros. Y en Mateo, que es el primer libro que nos habla del nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento, siglos atrás en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ya en Moisés, en los primeros libros del Pentateuco, ya Dios le había dado a Moisés leyes, las leyes mosaicas. Dentro de las leyes, él ordena a su pueblo escogido, Israel, con leyes. Les da leyes, cómo debe comportarse el varón con la dama, la mujer con el varón, cómo deben comportarse los hijos. Le da los 10 mandamientos de la ley de Dios y le da diversidad de leyes para que su pueblo se maneje y se conduzca. Leyes que hasta el momento, por lo menos los 10 mandamientos están vigentes. No han sido borrados de la palabra de Dios. Él no ha borrado su palabra. Entonces les dice que a través de los profetas también se anunciaba la llegada de un Salvador. Ya debió de cumplirse, mejor dicho, tenía que cumplirse la voluntad de mi Padre, anunciada aún a través de las leyes de Moisés, anunciada aún a través de las leyes de mis profetas. Hubieron profetas mayores y hubieron profetas menores que anunciaban la llegada de un Salvador y de la salvación. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, él recalca que él vino a morar entre nosotros con un plan y un propósito divino de parte de Dios, que tenía que cumplirse. Él no podía exonerarse de morir en esa cruz, porque lo hizo por todos nosotros, para que podamos hallar vida eterna y salvación y perdón de pecados. Porque el que señala nuestros pecados, el pecado viene a causa de la desobediencia. ¿Y qué desobediencia? ¿A quién? Desobediencia a Dios y a las leyes divinas. Por ahí es que entra a morar el pecado en nosotros. Pero nosotros a través de Jesús hallamos perdón de pecados. Padre, en el nombre de Jesús te pido, perdóname. Yo creo en ti, que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que a través tuyo yo hallo perdón. Hay personas que no pueden vivir con esa carga, con esa opresión. Y acá Jesús lo hace saber. Era necesario, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué poder les envió Jesús desde lo alto de parte de su Padre? El Espíritu Santo de Dios. Él derramó del Espíritu Santo de Dios sobre todos ellos, y ellos salieron a hacer sanidades y milagros tal como lo hizo Jesucristo. Tuvieron autoridad aún para levantar muertos. Extendieron el Evangelio de Dios a toda criatura que ellos veían. La ascensión y regreso. ¿De quién? De Jesús.
En Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, escrito está lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús en carne y hueso comenzó a ser elevado hacia los cielos hasta que una nube lo oculta y los discípulos observando. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos varones celestiales, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, el que estuvo con vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Del mismo modo, Jesús preocupado, el Padre preocupado a través de sus seres celestiales enviados, les anuncia a los discípulos de que Jesús regresaría, pero del mismo modo como Él asciende, descendería y que todos lo veríamos, para que nadie nos engañe. Yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y hallemos perdición. Escrito está en Mateo capítulo 24, del 4 al 31. No dejemos que nos engañen, habrán señales. Y para eso Jesús les hace conocer que previo a estos mentiras y engaños de hombres o mujeres que aparecerían a querer engañar al ser humano, ¿sí?, habrían señales con las cuales nosotros nos daríamos cuenta que estamos cerca de los tiempos, de todo aquello que se dice en esta palabra acontecería. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, que todo esto se dé cumplimiento de parte de Dios, porque es un propósito y un plan de Dios, y siempre los planes y los propósitos de Dios siempre han sido la salvación para las personas, la salvación del ser humano, para que cuando te toque partir de la faz de la tierra no tengas que ir a condenación, sino a salvación. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, habrán guerras, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de los dolores, todo será principio de los dolores de todo lo que vendrá después. A veces el ser humano, porque es necesario que dentro de nuestra vida haya aflicción, porque de repente tenemos un corazón orgulloso, y con ese corazón orgulloso no podemos entrar espiritualmente al reino de Dios. Es necesario despojarnos de ese hombre orgulloso, de ese hombre soberbio, de ese hombre altivo, para hallar humildad de corazón, para poder ver, para que que ingrese en nosotros amor, y poder dar amor. La palabra de Dios nos dice que principalmente es amar al prójimo como nosotros mismos. Es difícil a veces dar amor cuando no se tiene amor, y es importante que el ser humano como individuo individual conozca de ese amor, para que ante los ojos de Dios, cuando nos toque pararnos ante Él en el juicio final, no se nos tome como pecado. ¿Cómo alcanzamos el pecado? El pecado significa desobediencia. ¿Y cómo ingresa el pecado? Por la desobediencia. ¿A qué? A las leyes divinas, a los mandatos de Dios. Y muchos de nosotros, como está escrito en la palabra, dicen: por desconocimiento mi pueblo muere. Estamos muertos en pecado porque desconocemos la palabra de Dios y hemos transgredido muchas de sus leyes, y durante años. Y Jesucristo les sigue diciendo: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El corazón se endurecerá de tal manera que no anhelará escuchar nada de amor.
¿Y cómo recibimos amor? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos de conocimiento y la sabiduría de lo alto? A través de la palabra de Dios. Pero anuncia que a los hijos de Dios recibirán persecución, tribulación y aún muerte. Y podemos ver cómo en la actualidad en el Medio Oriente hay determinados países que se ha negado el ingreso de Biblias, se ha negado la extensión del reino de Dios, y aún en la actualidad, en tiempos de COVID, a los hijos de Dios, a los cristianos, se les ha negado víveres por ser cristianos, y a algunos otros se les ha obligado a casarse en yugo desigual. Es decir, un cristiano con un no cristiano, porque si no, no les daban de comer. Y otros han comenzado a negar su creencia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, comenzarán a señalar: Él es un hijo de Dios, Él tiene la palabra. Sí, porque la maldad acrecentará y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en su fe. ¿En quién? En Cristo, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese será salvo. No existe Dios. Tu problema es si no crees. Yo sí creo que hay un Dios. Dios dijo que vendría su Hijo y nunca vendrá. Ese es tu problema. No, de repente te mueres y no llega aún. Eso ya será parte del plan de Dios, que yo viva en esperanza y en amor y en fe. Y que mis ojos no lo vean, pero lo veré en la resurrección. Y moraré con Él en las moradas que Él me ha dado y ha levantado para mí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es una responsabilidad de los que conocemos la palabra de Dios de darla a conocer. Principalmente a los de nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros vecinos, nuestros amigos, para que cuando estén parados delante de Dios, ¿sí?, puedan morar con Él y decir: sí, yo conozco tu palabra, te conozco a ti, sé que tú eres el Hijo de Dios y que a través tuyo es que yo hallo salvación. Algunos dirán: no te conozco, pero en tu casa hubo un evangelista, hubo un pastor y no te dio palabra. Hay de aquel que no está inscrito en el libro de la vida, dice la palabra en Apocalipsis, será arrojado al lago de fuego y azufre. Inmediatamente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en los cielos somos inscritos en un libro llamado el libro de la vida. Cuando se abran esos libros del registro de los hijos de Dios, de aquellos que han escogido seguir a Cristo voluntariamente en su corazón y recibirlo como hijos suyos, como su Padre y Señor y Salvador, porque hay libre albedrío. Si queremos, seguimos a Cristo, y si no hay libre albedrío, seguimos las cosas del mundo. La palabra nos dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestras moradas son celestiales. ¿Sí? El que esté inscrito es el que hallará salvación. El que no hallará perdición. Es una realidad que no a muchos les agrada escuchar. Que muchos consideran somos legalistas o nos creemos dioses, pero lo único que traemos a través de estas prédicas es dar a conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. No es algo que emana de la persona que está predicando, en este caso de mi persona. Mi persona te está dando a conocer algo que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, luego de estas señales, sabremos que llega el fin. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que murió en la cruz por todos nosotros. Ante Él es que estamos llamados a orar, y Él es quien intercede en oración en todo momento y en todo tiempo para que nuestra oración llegue a Papá Dios. Él le dijo cara a cara a sus discípulos: y todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él lo hará.
Y es el mensaje que Él dejó. No dijo: todo lo que pidáis en el nombre de mi mamá María, todo lo que pidáis en el nombre de mi papá José, todo lo que pidáis en el nombre de Juan, en el nombre de Pedro. No, Él dijo: yo soy el camino, la salvación y la vida. Y todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre lo hará. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, en el nombre de Jesús yo te agradezco. Es la oración efectiva para tocar el corazón de Dios. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, te invito a hacer la siguiente oración de fe, donde Él ingresará a morar en espíritu en tu vida y hará de ti una nueva criatura en Cristo. ¿Quiere conocer a Jesucristo? Sígueme. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros y el día de hoy te recibo a ti en mi corazón. Tú eres mi Cristo y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te selle con su Espíritu Santo y te inscriba en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz y bendecido domingo. Te invito a darle un link a los videos de la iglesia El Señor es mi Pastor Perú, que se encuentran en el canal de YouTube. Muchas gracias.